Hola, mi nombre es Rainer Bedoya, soy médico toxicólogo y hoy les voy a hablar sobre el trastorno asociado al consumo de sustancias. Esos trastornos pueden deberse a cualquier tipo de sustancias. En general, todas las sustancias psicoactivas tienen efectos negativos. Esos efectos pueden ser a corto plazo o a largo plazo, efectos directos o efectos indirectos, y dependen de la cantidad de la sustancia ingerida, del tipo de sustancia, la frecuencia con la que se realiza y factores individuales de la persona que consume. Entre los efectos a corto plazo tenemos los cambios en el estado de ánimo, en el apetito, en el sueño, también enfermedades graves como infarto de miocardio, infarto cerebral, y tenemos también la sobredosis e incluso la muerte. Esos efectos pueden aparecer incluso con un único uso de la sustancia. Entre los efectos a largo plazo tenemos enfermedades crónicas como las enfermedades pulmonares producidas por el tabaquismo, como el EPOC y la bronquitis crónica. También tenemos enfermedades cardíacas y enfermedades hepáticas como el producido por el alcoholismo, como la cirrosis e incluso el cáncer de hígado. Y no se nos puede olvidar que la adicción también hace parte de los trastornos a largo plazo que produce el consumo de sustancias psicoactivas. Esos efectos mencionados, tanto a largo como a corto plazo, son los efectos directos producidos por el consumo de sustancias. Pero tenemos también efectos indirectos. Estos efectos no van a afectar directamente a la persona que consume, sino a las personas que la rodean. Tenemos, por ejemplo, el caso de los fumadores pasivos o fumadores de humo de segunda mano, que conviven o cohabitan con fumadores, pero que también tienen riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares, cáncer y otras complicaciones asociadas al tabaquismo. Tenemos también el caso de los recién nacidos, hijos de madres gestantes, que pueden presentar también consecuencias por el uso de sustancias en las mujeres embarazadas. Son el caso, por ejemplo, de los abortos prematuros, de la restricción del peso o bajo peso al nacimiento y los síndromes de abstinencia neonatal. Vamos a comenzar desglosando cada trastorno, hablando en general de cada uno de ellos, porque más adelante hablaremos individualmente de cada tema en otras actividades. Comenzaremos con las enfermedades infecciosas. Estas pueden aparecer por el consumo de múltiples sustancias, principalmente las que son de uso intravenoso, como la heroína, la cocaína y en algunos casos también anfetaminas e incluso esteroides. Estas se producen o aumenta el riesgo de que se produzcan cuando se tienen conductas de riesgo como compartir jeringas, compartir la parafernalia que se utiliza para el consumo de la sustancia, como los utensilios de cocina que utilizan para calentar la heroína, el agua donde sumergen la jeringa para después inyectarse. Estas sustancias, esos malos hábitos, más un sistema inmunológico debilitado por el consumo, aumentan el riesgo de contraer infecciones como hepatitis C, VIH y endocarditis. Otra de las patologías o de los trastornos asociados al consumo está el cáncer. Es bien sabido por todos que el cigarrillo aumenta el riesgo de padecer de cáncer, no solamente de cáncer de pulmón. El cigarrillo aumenta el riesgo de sufrir de cualquier tipo de cáncer en cualquier sitio del organismo que tenga contacto con las sustancias tóxicas del cigarrillo. Por ejemplo, nos llevamos el cigarrillo a la boca, entonces aumenta el riesgo de tener cáncer de la boca. Pasa hacia la garganta a través de la saliva y llega al estómago, aumenta el índice de cáncer gástrico, se absorbe y va hacia el hígado, entonces aumenta el riesgo de cáncer de hígado, y así en general. Por cualquier parte del organismo donde transiten esas sustancias tóxicas del cigarrillo, incrementa el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer. Y no solo el cigarrillo, también se ha comprobado que, por ejemplo, el consumo de marihuana en jóvenes que comienzan el consumo a temprana edad, algunos pueden padecer un tipo de cáncer testicular agresivo. Eso se ve también, el cáncer se ve también en personas que consumen dispositivos electrónicos como vapeadores y cigarrillos electrónicos. También hay estudios donde describen que incrementa el riesgo de padecer cáncer pulmonar en el consumo de estas sustancias. Otro tipo de trastorno secundario al consumo de sustancias son las enfermedades cardiovasculares. En general, casi todas las sustancias psicoactivas pueden afectar de una manera el trastorno cardiovascular, que puede ir desde
aumento de la frecuencia cardíaca, como la taquicardia, aumento de la presión arterial o enfermedades tan graves como el infarto agudo de miocardio o el infarto cerebral. Esas enfermedades las vemos principalmente con el consumo de cigarrillo. El cigarrillo aumenta sustancialmente el riesgo de padecer de infarto, enfermedades cardiovasculares y enfermedades circulatorias periféricas. Esos efectos cardiovasculares pueden deberse por diferentes mecanismos o pueden producirse por diferentes mecanismos. Un ejemplo de ellos son los efectos producidos por la cocaína. Esta produce vasoconstricción, que es cierre de las arterias, lo que disminuye la perfusión hacia los tejidos, la llegada de sangre y oxígeno a los tejidos, también por liberación de sustancias inflamatorias y por el aumento de la ateroesclerosis de las arterias. Quiere decir eso que las arterias se vuelven más rígidas por el colesterol que se adhiere a sus paredes. Es así como la cocaína puede producir arritmias cardíacas, infartos, disección de aorta, entre otras complicaciones. Las enfermedades respiratorias también se producen por múltiples sustancias. La principal o la que más conocemos es el tabaquismo. Todos vemos en comerciales que el cigarrillo puede producir problemas pulmonares como el EPOC, la bronquitis crónica, pero no es la única sustancia. También tenemos la marihuana y en general todas las sustancias que produzcan combustión, que se consuman por medio del calentamiento, liberan sustancias tóxicas que se van a inhalar, llegan a los pulmones e incrementan el riesgo de enfermedades e incluso de cáncer pulmonar. Eso pasa con la marihuana, con la cocaína, con la pasta base de coca conocida como el bazuco, e incluso con los dispositivos electrónicos como vapeadores y cigarrillos electrónicos. Entre los trastornos gastrointestinales tenemos que la gran mayoría de esas sustancias pueden producir náuseas y vómito. Son los síntomas más frecuentes y son los más leves de todos, pero tenemos complicaciones tan graves como estreñimiento severo producido por el uso crónico de opioides, y tenemos también el infarto mesentérico producido por la cocaína. Como ya mencioné anteriormente, la cocaína produce vasoconstricción, no llega la suficiente sangre a los intestinos y estos se infartan o se mueren. Entre los trastornos musculoesqueléticos tenemos principalmente el daño hacia los músculos, también producido por múltiples sustancias como la cocaína, como el licor y algunos alucinógenos. La rhabdomiólisis es el daño muscular. Al producirse este daño muscular, van a liberarse ciertas sustancias hacia el torrente sanguíneo que van a producir complicaciones a nivel renal. Entonces, el daño muscular, la rhabdomiólisis, directamente va a afectar también otros órganos, principalmente el riñón. Y como lo mencionamos antes, la rhabdomiólisis, el daño de los músculos, puede afectar también el riñón, pero no es el único mecanismo de afectación de los riñones. Existen diferentes métodos por el cual las sustancias psicoactivas pueden producir daño a nivel renal, ya sea de forma directa por el efecto tóxico de la sustancia hacia el riñón o de forma indirecta a producir vasoconstricción como la cocaína o deshidratación secundaria, por ejemplo, por el consumo de licor. Los efectos renales también pueden ser agudos y crónicos dependiendo de la sustancia y la cantidad consumida y de los factores predisponentes individuales. Es así como con un solo uso de una sustancia podemos tener compromiso renal. Las enfermedades hepáticas también son producidas por el consumo de sustancias, principalmente, y la más conocida de todas es el licor, pero también podemos verlo con otras sustancias como la cocaína y algunos opioides como la heroína. El hígado, como es el órgano encargado de metabolizar todas las sustancias que ingresan a nuestro organismo en su mayor parte, va a liberar sustancias tóxicas que van a producir daño directo del hígado y por medio de otros mecanismos también llevan a patologías crónicas. En el alcohol, por ejemplo, tenemos una amplia variedad de enfermedades hepáticas ocasionadas por el consumo de licor, como la esteatosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado. Luego de la esteatosis podemos avanzar a una cirrosis y terminar incluso con un hepatocarcinoma de hígado, un cáncer de hígado. Entre los trastornos neurológicos podemos tener trastornos como la euforia,
que puede presentarse solo con un único uso de una sustancia, trastornos del sueño producidos por ejemplo por la cocaína, por los estimulantes como la cafeína, que quitan el sueño, pero también tenemos complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente o de la persona que consuma. Entre ellas tenemos las convulsiones. Estas pueden aparecer no solamente por la intoxicación o por el consumo agudo de las sustancias, sino también en algunos casos por la suspensión de ellas. Es el caso del licor. Algunas personas cuando consumen frecuentemente licor y la suspenden por algún motivo, presentan algo que se conoce como síndrome de abstinencia. Y una de las manifestaciones de gravedad son las convulsiones. Pero también podremos ver enfermedades como las encefalopatías. Es el caso de la encefalopatía de Wernicke, que se presenta en consumidores crónicos de licor, principalmente por el déficit nutricional que este produce. Ya habíamos mencionado anteriormente que podríamos tener también infarto cerebral producido también por el consumo de cocaína. También es una repercusión a nivel del sistema nervioso central. Podemos ver también alteraciones hormonales en el consumo de sustancias. Esas pueden producir o llevar incluso a retraso en el crecimiento en los niños o personas adultas de baja talla. Y llevar incluso a fertilidad también, tanto en hombres como en mujeres. Entre los trastornos perinatales, habíamos mencionado que son uno de los efectos indirectos del consumo de sustancias. Estas pueden llevarnos a producir abortos espontáneos, partos prematuros, recién nacidos con bajo peso al nacer, y no solamente efectos durante el embarazo, sino también en el recién nacido. En el momento de nacer el niño, como durante el vientre de la madre estaban con unos niveles estables de sustancias en su organismo, en el momento del parto se interrumpe como ese aporte de la madre hacia el bebé de sustancias y el niño presenta lo que conocemos como un síndrome de abstinencia neonatal, que puede también poner en riesgo la vida de estos recién nacidos y muchos pueden terminar hospitalizados. Pero también podemos ver complicaciones o efectos a más largo plazo en estos niños. A medida que van creciendo pueden ir presentando trastornos en el desarrollo, trastornos en el aprendizaje y en el crecimiento. Otra de las complicaciones asociadas al consumo de sustancias son los trastornos mentales. Esos trastornos se dicen que las personas que consumen tienen incluso el doble de riesgo de padecer de trastornos del ánimo y de trastornos de ansiedad al consumirlas. Todos esos trastornos secundarios al consumo de sustancias a nivel mental van desde cambios en el estado de ánimo hasta depresión, un trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos del sueño e incluso demencia. Tenemos también en general otros efectos a la salud, porque la lista es larga. Entre ellos tenemos las lesiones en piel producidas, por ejemplo, por el consumo de cocaína, que puede ir mezclada con algunos adulterantes tipo levamisol, y podemos ver casos de una entidad conocida como vasculitis por cocaína levamisol, que produce áreas de necrosis en la piel, son zonas ulceradas negras que se ven en las partes terminales como en el lóbulo de la oreja, en la nariz e incluso en los genitales en el hombre. También tenemos alteraciones hematológicas de todo tipo. El consumo de sustancias psicoactivas puede producir disminución de las plaquetas, aumentando el riesgo de sangrados. El déficit de aporte nutricional o de vitaminas nos lleva a tener anemias, incluso también disminución de glóbulos blancos, aumentando el riesgo de contraer infecciones. Y tenemos también los casos del síndrome de abstinencia, cuando suspendemos las sustancias, intoxicaciones, sobredosis, que nos pueden llevar hacia la muerte. No se nos puede olvidar que la muerte también es una complicación factible por el consumo de sustancias. Y las sustancias psicoactivas es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial. Las muertes relacionadas con el consumo de sustancias desde el año 2000 hasta la fecha se han venido triplicando. Y podemos decir que 1 de cada 4 muertes está relacionada o está implicada una sustancia psicoactiva.
Ya tenemos una idea global de todos los trastornos secundarios al consumo de sustancias. Lo importante es, en el momento de enfocar un paciente con consumo de sustancias o cuando estamos frente a un paciente con consumo de sustancias psicoactivas, tengamos presente todas las consecuencias que puede traer el consumo y así enfocar a los pacientes de una manera integral. Muchas gracias.